Bendiciones para todos mis amigos, hermanos y todos los de las redes sociales, familia. Que el Dios Altísimo les colme de muchas, pero muchas bendiciones. En este momento, en esta tarde y a la hora que usted vaya a escuchar este mensaje, tenemos la oportunidad de compartir la palabra en Génesis capítulo 15. Vamos a hablar de un tema cuando Dios hace un pacto con un hombre. Y vamos a ver el caso de el pacto que Dios hace con Abraham. Capítulo 15, el verso 1 dice así, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor a Abraham. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, pero en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos,
los hititas, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Estamos viendo en este caso, Dios cuando hace un pacto con un hombre. Abraham era un ser humano natural como tú y como yo, con debilidades como cualquier hombre. Lo que él tenía era fe, fe en un Dios que no veía físicamente su rostro, pero ahí en donde está el gran secreto de la fe. La fe es creer cuando nadie ve, creer a lo que no se ve para poder verlo. Para poder verlo hay que creer que lo estás viendo. Abraham fue el hombre que sin ver creyó a Dios. Y Dios hizo un pacto con este tipo de personas. Dios hace pacto con los que creen en Él sin necesidad de ver antes la respuesta, ni mucho menos verlo a Él. Si tú vas a ser de esos que hay que ver para creer, eso no es fe. Lo que mueve el corazón de Dios es una persona que tiene fe. Es lo que mueve la mano de Dios. Por eso dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, a esa montaña, quítate de ahí y échate a lo más profundo de la mar y la montaña se quitará. Son niveles de fe, pero tener fe es uno de las características de un hombre que agrada a Dios, al Dios vivo. Y Abraham, Dios hace pacto con él y en una visión Dios habla con Abraham. Dice que la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, escuchó la voz de Dios y le dijo, no temas. Y te lo está diciendo en esta tarde. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación por la que estés pasando, pero Dios te dice lo mismo. Si eres un hombre, una mujer con fe en Dios, en el Dios vivo, Dios te dice también a ti en esta hora, no tengas miedo, no temas. No temas. Aquí le dijo, no temas, Abraham. Yo te puedo decir de parte de Dios, no temas, Sara, no temas, Manuel, no temas, Pedro. Yo soy tu escudo, sea cual sea tu nombre, menciónalo. No temas, Eliana. Dios me dice que Él es mi escudo, que Él es tu escudo. Y muy grande será tu recompensa. Dios promete. Y cuando Dios hace promesas, Él las cumple. Entonces, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Entonces él se refirió a la parte de en cuanto a tener hijos biológicos. Entonces él le dijo al Señor, ¿cómo me vas a prometer algo si yo no tengo hijos? ¿Será que la herencia que me vas a dar se la tendré que dar a uno de mis criados, a Eliezer? Y el Señor dijo, no, ese hombre no es el que va a heredar lo que es tuyo, porque lo va a heredar tu propio hijo salido de tus lomos. Algunos ya perdieron las esperanzas. Quizás el caso de alguno puede ser que no ha podido tener hijo, alguna mujer que me está escuchando, algún hombre que me está escuchando. Pero también el otro caso puede ser cualquier otra necesidad. Ya perdiste la esperanza. Perdiste la esperanza de que ese problema tenía solución. Perdiste la esperanza que esa enfermedad se podía sanar. Pero hoy Dios te dice, no tengas miedo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu respuesta a ese problema, te dice Dios. Como le dijo a Abraham. Y grande será tu recompensa. La recompensa es la respuesta que Dios ya tiene. Dios tiene ya una respuesta a tu necesidad. Dios ya tiene la respuesta a tu necesidad. Y es grande, la respuesta de Dios es grande. Va más allá de una sanidad, de alguna enfermedad física que tengas hoy. Quizás la has llorado, has clamado para que Dios te quite el dolor en la pierna, el malestar que tienes en el corazón, en cualquier parte de tu cuerpo.
pero es más grande la respuesta que Dios tiene, que esa enfermedad es pequeña ante lo que Dios tiene por resolver en tu vida. Es más grande tu recompensa. Abraham se estaba enfocando era en que no había podido tener hijos y ya era viejo, ya estaba llegando a una edad muy adulta y nada de hijos. Entonces él ya había perdido la esperanza de que iba a tener un descendiente el cual heredara todas las riquezas y las promesas que Dios le había prometido. Dios le dijo, no, Señor, tú vas a recibir tu recompensa, pero un hijo tuyo de tus lomos va a ser tu heredero. Y así lo que Dios promete, Él lo cumple. Y se dio más adelante, en los otros estudios vas a ver que Él tuvo sus propios hijos. Abraham tuvo uno fuera por el desespero de Sara, con una concubina, pero tuvo otro que fue de él con su esposa Sara. Entonces vemos que Dios le dice, no, Señor. Vea, a veces uno tiene un plan, un pensamiento, pero los planes de Dios son más. Porque él pensaba en una respuesta natural. Y Dios le dijo, no. Cuando Dios te dice no en algo es porque Él tiene una mejor opción para ti y para mí. Él no es el que va a heredar. Eso que tú crees que es la solución para tu problema no es la respuesta que Dios tiene. Es más grande la respuesta de Dios. Es más, va a traspasar generaciones. Porque la respuesta que Abraham veía en el momento era, si no tenía un hijo, estaba todo perdido. Así que bueno, el criado, cualquiera de estos puede recibir lo que era mío y ya, se acabó. No. La respuesta de Dios va a trascender generaciones. Ya, generaciones. Iba más allá de los planes de Abraham. La respuesta de Dios va más allá que los planes tuyos. La respuesta de Dios alcanza hasta 4 generaciones y hasta 1000 generaciones para los que realmente confían en Él. Dice la Escritura. Entonces Abraham, después que Dios le dice, mira las estrellas, mira el cielo y mira las estrellas, a ver si puedes cuéntalas, si puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Mira el cielo. Vamos, te invito que hoy en la noche, o si ya es de noche donde me estás escuchando, sal, mira el cielo y mira cuántas estrellas hay hoy en la noche en el lugar donde vivas. Y cuéntalas si puedes. Y si logras contarla, así también será la magnitud de la grandeza, de la respuesta que Dios tiene a esa situación, a ese problema que tú crees que ya no tiene remedio. Aleluya. Entonces dice que Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. El Señor le dijo, yo soy el Señor tu Dios. Y Dios lo reconoció. Cuando Abraham le creyó, entonces Dios reconoció que Abraham era un hombre justo. Porque él no se puso a discutir con Dios. El problema de nosotros es que a veces empezamos a meterle mucha lógica, mucho razonamiento a las cosas. Y las cosas de Dios no le puedes meter tanto razonamiento humano. Le metes razonamiento humano y pierdes, porque llega la duda y la duda trae incredulidad. Y dice la Biblia que sin fe, o sea, cuando hay incredulidad, no se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que no le des lugar a la duda, al razonamiento. Usted, si es un hombre, una mujer de fe, crea, aunque las circunstancias, la realidad te diga lo contrario, aunque pareciera que no hubiera ninguna posibilidad de nada. Por encima de eso, cree. Y es lo que llamamos tener esperanza contra esperanza. Cuando todo está a tu contra, que no hay ni siquiera un rayito de luz, aún en medio de tanta oscuridad, de lo imposible que se ve ese problema que se resuelva, dice la Biblia, ¿ya?
El Señor es tan grande y tan poderoso que mientras más oscura sea la noche es porque más cerca está el día, el amanecer. Y va a llegar el amanecer para ti. No todo va a ser oscuridad en tu vida. Si usted tiene fe en el Dios vivo, va a llegar el día en que va a salir la luz. Y será vista sobre ti la gloria de Dios. Y resplandecerás como la luz en medio de la densa noche cuando sale el sol. Así como cuando sale el sol y huye la oscuridad, asimismo será la respuesta de Dios, que todos verán. Por eso que el Señor dice, y todos verán cómo el Señor te ha bendecido, cómo el Señor te ha prosperado. Y todos verán cuando Dios se vengue por ti. Así es que dice, y muchos alabarán al Señor, muchos le darán gloria, le dan honra, y celebraremos la victoria del Señor Jehová tu Dios. En el libro de Salmos, el capítulo 91, permítame un momento que hoy me salte para acá, para Salmo. Dice en el Salmo 91, en el versículo 14 dice, yo lo libraré porque el Señor se acoge a mí, porque Él se acoge a mí. Es una promesa de Dios para los que confían en Él. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia. Ojo a esto. Lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Todo esto Dios promete para la gente que es como Abraham. Dios reconoció a Abraham como un hombre justo porque tenía fe. En lo que era imposible para el hombre, Abraham vio que había una posibilidad. Donde todo estaba a su contra, su mujer era estéril y Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Si puedes contar las estrellas, cuéntalas, así de grande será tu descendencia. Un hombre que no había podido tener ni siquiera un hijo y Dios le estaba dando esa promesa. Cualquiera puede decir, eso es una locura. El evangelio precisamente para muchos, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es algo maravilloso. Porque de esas locuras que para muchos piensan que es locura, Dios se las luce haciendo grandes prodigios, grandes señales y grandes milagros. Entonces Dios reconoció a Abraham como alguien justo y Dios le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos, de una tierra idólatra, una tierra donde había mucha idolatría, mucha perversidad, incredulidad. Dios lo hizo sacar de ahí a Abraham, cuando le hizo el llamado para que se fuera a la tierra que él le iba a mostrar, cuando Dios le dijo en el capítulo anterior, vete a la tierra, deja a tu padre, a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios le dio esa orden a Abraham, Abraham no dudó y salió, dejó riqueza, dejó familia, hablando de que dejó al papá, dejó a la casa donde se había criado, sus riquezas, y se fue con su mujer, el sobrino y otros más, y sus criados porque estaba bien económicamente y salieron para aventurar. No sabía Abraham ni para dónde iba, solo sabía que Dios estaba con él y si Dios iba con él, él lo iba a llevar a un lugar donde iba a cumplir su propósito, a pesar de que no tuvieran nada y a pesar de la escasez. Entonces Dios le dijo, yo fui el que te saqué de esa tierra donde estabas acomodado, pero no se estaba cumpliendo el propósito mío en ti. Era como si Dios le dijera así a Abraham, ya, ahí donde tú no estabas produciendo nada, donde no se estaba cumpliendo mi propósito, de ahí yo te saqué. Era como si Dios le estaba diciendo eso a Abraham. Entonces, así mismo como Dios lo sacó de una tierra estéril y lo llevó a una tierra donde iba a producir y se iba a establecer y iba toda la tierra que Abraham pisara, Dios le prometió que iba a ser para él y su descendencia. Así también el Dios le iba a cumplir el que él iba a tener su propio descendiente, su propio heredero nacido de su lomo. Y entonces Abraham hizo un sacrificio, le ofreció una ofrenda de gratitud para sellar el pacto que estaba haciendo Dios con él.
los hombres, muchos han hecho pacto con Dios, pero también Dios ha hecho pacto con hombres. Y en este caso Dios hizo pacto con Abraham. Le prometió y le estaba demostrando, así como te cumplí lo primero, te voy a cumplir lo que viene. Y no será solamente para ti, sino para toda tu descendencia. Entonces Abraham, en gratitud, sacrificó unos animales como ofrenda de amor, de gratitud, de creer: Señor, ya está hecho. Gracias, porque yo creo que ya ese pacto está hecho. Y así debemos orar. Cuando oremos, cuando ores, termina la oración dándole gracias a Dios como si ya hubiera recibido el milagro. Y hazlo como a ti te parezca, en acción de gracia, o dando alguna ofrenda, algún presente para que el evangelio se siga extendiendo en esta tierra, en tu iglesia. Lleva una ofrenda de gratitud. Señor, esta ofrenda solo tú la conoces, que esto es de la gratitud que tengo por lo que ya yo creo que he recibido por fe, gracias a ti. Y la gente a veces no entiende eso, no estamos comprando milagros, sino que son ofrendas de gratitud, que la llevamos para el lugar donde nos congregamos, ayudamos a extender el evangelio, pero a la vez le estamos diciendo: porque yo, así como Abraham, tengo fe de que todavía no había visto el milagro hecho realidad físicamente, pero ya yo te estoy agradeciendo con esta ofrenda de que ya yo creo que lo recibí. Y no solamente yo, sino toda mi descendencia. Aleluya. Esa es la maravilla que es de sembrar en la obra de Dios, aunque muchos no estén de acuerdo con eso. Entonces, debes saber, dice el Señor en el 13, dice que cuando el 12 dice que Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió una oscuridad tremenda, porque dice que mientras tenía los animales ahí en el sacrificio, ya haciendo el sacrificio de animal, agradeciendo a Dios con su pacto, él tenía que estar espantando los animales de rapiña que se querían comer los animales que él estaba sacrificando para Dios. Después cayó en un profundo sueño y Dios le mostró, le dio: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en la tierra extraña, donde serán esclavos por 400 años. Y aquí, esto que vemos aquí, que Dios se lo está diciendo, Dios le está diciendo una palabra que iba a pasar cientos y cientos, muchos años después, cuando llega la historia de Moisés en Egipto. Pasaron muchos años para que llegara la historia de Moisés en Egipto, y es cuando vemos la esclavitud en que había caído el pueblo de Dios en Egipto, y Dios ya se lo había revelado a Abraham en un sueño. Esas son lo que se llaman las profecías, palabras que Dios da de lo que pueda acontecer, lo que va a acontecer en el futuro, y por lo tanto se necesitan hombres y mujeres de fe para que oremos y clamemos para que algunas cosas Dios por su misericordia las detenga, las cambie, o estemos preparados para cuando llegue ese tiempo. Dios le dijo: aunque tu pueblo vivirá en tu descendiente, va a llegar un tiempo que van a ser esclavizados, van a vivir en tierra extranjera, van a ser extranjeros en ese lugar y van a estar de esclavos por 400 años. Pero dice que Él castigará esa nación y hará que el pueblo de Dios salga victorioso de esa tierra que era la tierra de Egipto, con grandes riquezas. Y fue cuando vemos la historia después de Moisés. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tu antepasado y te enterrarán cuando ya seas anciano. 400 años, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, Dios todo eso se lo predice a Abraham, de lo que la promesa del pacto que él estaba haciendo con Abraham, que aunque muchas cosas van a acontecer dolorosas, pero Dios va a sostener su promesa. Por la desobediencia del pueblo de Dios, muchas veces eso detiene el cumplimiento de muchas promesas, y pareciera que se hubieran olvidado Dios de nosotros. Pareciera como si Dios hubiera 400 años donde no escuchaban la voz de Dios, donde pareciera que ya todo estaba perdido, que no tenían Dios ni nada, y sufriendo
cualquiera se le pierde la fe, se le acaba la fe así. Pero a pesar de eso, Dios le estaba diciendo, aunque va a llegar un tiempo en donde se van a poner las cosas difíciles, ¿ya? Pero no te preocupes, que después yo los liberaré y serán victoriosos y saldrán con grandes riquezas de esa nación. Entonces sé que cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le terminó diciendo, miren cómo termina el pacto de Dios con Abraham. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río del Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, de los kenicitas, los camoneos, los hititas y todos los fereceos, jebuseos. Todas esas tierras Dios le prometió a Abraham que sería sí o sí para él y su descendiente. Después de tantos años de esclavitud, que pareciera que todo estaba perdido, Dios iba a usar a algunos, pero totales que su promesa, su pacto se tenía que cumplir. Porque él prometió a Abraham darle toda esa tierra y aunque en algún momento se la robaron, otros se apoderaron, pero Dios le prometió que iba a regresar esa tierra a las manos de los descendientes de Abraham. Y lo que Dios promete que es para ti, que es para un hijo de él, para una hija de él, para una familia de Dios, téngalo por seguro que aunque pareciera que se la hubieran robado, se le hubieran perdido, Dios cumplirá su pacto y hará que esa tierra, esa herencia, esa posesión, ese ministerio, ese llamado regrese a ti, regrese a la vida de ese hombre o de esa mujer de Dios, porque lo que Dios promete lo cumplirá. Ya, aunque tenga que mover cielo y tierra, aunque la tierra se abra en dos, aunque Dios tenga que mover naciones completas, aunque Dios tenga que acabar con toda una generación y levantar otra generación, pero que su palabra se cumple porque se cumple. Eso es la palabra de hoy. Dios de pactos, que cuando promete algo, Él lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él sí cumple sus promesas. Así que, ¿qué promesa te ha hecho Dios? ¿Qué pacto Dios ha hecho contigo? Así como lo hizo con Abraham. No tengas miedo. No te fijes en tu realidad. Crea a la verdad. Ya, no te fijes ni te atormentes por la realidad que estás viendo, sino que cree en lo que Dios te ha prometido. Eso es tener esperanza contra esperanza. Entonces, mis amados, esta es la palabra de hoy. Y a todos los amigos que me están escuchando, que necesitan este Dios vivo en su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te agradezco por esta palabra. Te pongo mi vida en tus manos y mi descendencia, toda mi familia en tus manos. Yo te acepto a ti, Jesús, como mi único Señor, Salvador, en el único en quien pongo toda mi confianza y mi esperanza. Mi esperanza la pongo en ti. Te reconozco como mi único Salvador y Señor y dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, y creo en tu palabra. Creo que tú eres un Dios de pacto y tú cumplirás mis promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén.